doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces, aquí en este texto, el mismo Señor Jesucristo está comunicando, enseñando cómo funciona Dios, en el sentido de su relación que tiene con nosotros como creyentes. Si tú eres creyente, cómo funciona. Amén. Y lo que vamos a hacer esa mañana en ese texto es, yo tengo esa prédica dividido por versículo. Entonces vamos a estar analizando versículo por versículo. Son 3 versículos, entonces son 3 puntos naturales de la prédica. Amén. Entonces, Andrés, si tú puedes ir al primer slide, por favor. El primer punto que está mencionado en el versículo 28 es la vida eterna. Amén. Ustedes ven en el 28 cuando Jesús dijo, y yo, hablando de sí mismo, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna. Amén. Yo les doy vida eterna. Entonces tenemos que ser claro que Él da, hablando de Jesús, vida eterna. Yo entiendo que hay muchos que creen que vamos a decir que uno puede perder la salvación, como hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Es que decir que yo creo que esa confusión, una parte de esa confusión, es que la gente que cree que uno puede perder la salvación, probablemente no están pensando en este versículo cuando Jesús dijo, y yo doy vida eterna. No depende en el Espíritu Santo necesariamente viniendo y entrando a uno y saliendo a uno cuando peca, porque Jesús es muy claro aquí. Como el Hijo de Dios, Él dice que yo doy vida eterna. No es decir que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la salvación, pero el hecho que uno tiene vida eterna está basado en Cristo. Es Él que da vida eterna. Entonces, lógicamente hablando, no podemos decir que es el Espíritu que da vida eterna. Es Cristo. Amén. Para evadir esa confusión. Amén. Si Él dice que Él da vida eterna y ha dado vida eterna, entonces, ¿quién dice que uno puede perder vida eterna? Tiene que ser Él. ¿Verdad? Y Él nunca dice, puedes perder la vida eterna. Él da, y vamos continuando entendiendo mejor porque es así, porque tiene que ser así. Y también tenemos algo importante. En Juan 17:3 tenemos una definición también de lo que es la vida eterna. ¿Ok? Porque muchos entienden que la vida eterna es, ok, soy salvo, voy a vivir para siempre en el cielo, voy a ver a mis relativos, mis parientes que se pasaron, voy a disfrutar el cielo, voy a alabar, vamos a caminar en la Nueva Jerusalén, toda la eternidad que no se termina, yo voy a estar viviendo como más o menos yo, como quiero, ¿verdad? Es la idea en general que yo creo que la gente tiene cuando hablamos de vida eterna. Y no necesariamente es erróneo, porque esas cosas son parte de la vida eterna, pero no es parte de la definición que Cristo dio
de lo que es la vida eterna. En Juan, el capítulo 17, en versículo 3, eso es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús está orando al Padre cuando Él dijo eso en el aposento alto con sus discípulos, ¿verdad? Y Él define lo que es la vida eterna, que te conozcan a ti, o que nosotros conocemos al Padre. Amén. El único Dios verdadero y a Jesucristo. Hay que entonces la vida eterna, si hay que definir lo que Dios dice que es conocerle. Amén. Es conocerle. Esa es vida eterna. Yo sé que muchos están, pero ¿qué es eso? Conocerle. Bueno, eso es crecer en tu relación con Él. Eso es entender a Él más y más y más, ¿verdad? Y hay más y más bendición asociado con conocer a Dios más y más. Como Pablo dijo, conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que es vida eterna. La vida eterna no eres tú teniendo fiesta, haciendo lo que tú quieres en el cielo para toda la eternidad, porque tú eres un cristiano, porque tomaste tu decisión para Cristo, para que puedas vivir para siempre en alegría en el cielo. Eso no es vida eterna. Basado en lo que Dios dice. No voy a decir que no vamos a disfrutar, porque la Biblia dice que hay mucho para disfrutar en el cielo, en la eternidad, pero es conocer a Dios. ¿Por qué es conocer a Dios? Bueno, nosotros como creyentes tenemos que estar en proceso de eso ahora mismo. No viviendo en el cielo. Poseemos vida eterna ahora, aquí en esa tierra. Amén. Nosotros generalmente también, cuando estamos pensando en vida eterna, eso es algo que viene más tarde. No, lo tenemos ahora. Y hay que vivir así ahora, porque es conocer al Padre y al Hijo. La cosa es, hay una razón que Dios ha dado vida eterna. ¿Por qué? Al pecador. Yo entiendo que en el principio eso fue su plan. Cuando Él hizo a Adán sin pecado, la intención de Dios fue crear el hombre con vida eterna. Y cuando estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de vivir, estar con Él, conociéndole más y más toda la eternidad. Pero hubo un problema. En Génesis 3, Adán pecó, básicamente casi arruinando esa relación. Entonces ahora no hay vida eterna porque uno no puede conocer a Dios mejor porque el espíritu está muerto. Amén. Dios hizo lo que tuvo que hacer para reparar esa situación, pero depende en alguien conociendo a Cristo también. ¿Verdad? Porque es Él que da vida eterna. Un inconverso no tiene vida eterna, en el sentido que va a poder conocer a Dios más y más y más. Va a existir toda la eternidad, pero desafortunadamente en un lugar donde Dios no está bendiciendo, en el infierno. Vida eterna no significa hay algunos que son cristianos que van a existir para siempre, pero los inconversos no.
Porque vida eterna no está definido en la Biblia que vamos a existir para siempre. La Biblia ha dicho que todos van a existir para siempre. Vida eterna es conocer a Dios. Entonces, Dios, Cristo particularmente, tuvo que dar vida eterna para que uno puede conocer a Dios mejor y mejor y mejor todos los días. Porque vida eterna, porque Dios es eterno y ninguno de nosotros vamos a poder a comprenderle 100%. Literalmente uno necesita toda la eternidad para aprender, porque uno no va a aprender todo acerca de Él. Por eso Dios hizo el hombre eterno, porque Él es eterno. Y hizo la definición así para darnos tiempo, porque imagínate, vida eterna es así. No es lo que la mayoría de cristianos creen que es. El enfoque muchas veces es en el disfrutar la eternidad en el cielo, pero eso no es lo que Dios dice lo que es. Amén. Eso es una bendición, pero no es. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, verdad y la vida. Amén. Él es la vida. Él da vida. Vida física, vida eterna. Él es la vida. Amén. También en Romanos, el capítulo 8, como vamos adelante en la segunda parte del versículo 28, Él dice, yo les doy vida eterna y no que perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, después de recibir vida eterna de Jesús, cuando Él da vida eterna, Él dice que esa gente no perecerán más, es decir, que no pueden perderlo, no pueden morir. Amén. Espiritualmente hablando. Cuando Él da vida eterna, y recuerda lo que es la vida eterna, conocer a Dios, uno no puede perder a esa vida. No puede perecer, eso es lo que Él dice. Amén. Uno no puede tener vida eterna dado por Cristo y después perderlo o morir otra vez al Señor. No es posible. Amén. No va a pasar. No es una opción. No es una posibilidad. Eso es lo que este versículo está diciendo. Eso es lo que Jesús está diciendo. No es posible uno perder su vida eterna. No puede perecer más. Y Él va adelante diciendo en el 28, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él está hablando de quién? De sí mismo. Nadie puede quitar a alguien que yo he dado vida eterna de esa vida. Nadie puede deshacerlo. ¿Entiende? Amén. Él es muy claro aquí, ¿o no? En Romanos, el capítulo 8, es uno de los textos favoritos que yo tengo, particularmente cuando dice que somos más que vencedores en Cristo. Amén. Pero vamos a leer el versículo 35 y 39 hasta el 39, porque Pablo está reafirmando este hecho. Amén.
el hecho que uno no puede perder a su salvación, uno no puede perder a su vida eterna, está dado por Cristo. Amén. Y nadie va a aparecer, nadie va a morir, nadie puede quitarlo de su mano. Amén. Eso es lo que Jesús dijo. Pero mira lo que Pablo tiene que decir en este texto. Comenzamos en el 35. ¿Quién nos separará del amor de quién? De Cristo. Porque él entiende que es Cristo que da vida eterna. Amén. Uno entiende si Cristo va a olvidar o quitar a alguien de la vida eterna, es decir, que ahora Cristo está diciendo que no ama a esa persona, que cambió a su mente, porque salió ofendido por su pecado. Pero Pablo dice aquí, ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿Quién? Bueno, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada de eso nos separa con el amor de Cristo. Amén. Hablando de las circunstancias, ¿verdad? Por como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. En el Antiguo Testamento está refiriendo a Isaías, una profecía. Ellos que siguen a Cristo van a pasar por situaciones difíciles y no va a separarnos de su amor. Él no va a decir, voy a olvidar de esa gente porque ya ellos están para morir, el mundo va a matarles. No, ¿verdad? No es así. Las circunstancias no pueden causar a Cristo decir, no te amo. ¿Verdad? Y hay veces que uno pasa por esas situaciones por su propia culpa, su propio pecado. No necesariamente porque uno está persiguiendo a uno y uno es inocente porque está obrando en la viña. No, hay veces que hay persecución porque yo he hecho algo malo. Hay tribulación porque yo he hecho algo malo, ¿verdad? Hay guerra porque yo he hecho algo malo, ¿verdad? También él dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. Amén. Por lo cual estoy seguro. Una palabra importante, seguro, amén, de que ni la muerte, que es la muerte física, que pasa a todos, amén, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez la Biblia apoyando lo que Jesús dijo. Nadie puede perder a su vida eterna. No hay nadie que puede quitarle de mi mano. Nadie. No hay nada que existe, no hay nadie, no va a pasar. En el versículo 8 es importante, 28, perdón, Juan 10, 28, Juan 10, 28, es importante notar que cuando Jesús está hablando, Él está diciendo, no va a pasar. No va a pasar, uno no va a aparecer, uno no va a quitarle de mi mano, no va a pasar, no es una posibilidad. Entonces es mejor olvidarte de esa posibilidad. Y yo digo que hay miles y miles y miles de personas aquí que han hecho profesiones de fe entre nosotros, creyendo que ellos pueden o han perdido su salvación. Cuando Jesús dijo, yo doy vida,
Él es autoridad. Él da vida. Y Él dice, no va a pasar. Si Él dice que no va a pasar, entonces ¿qué significa? Que no va a pasar. No ahora, ni mañana, ni en la eternidad. Amén. Hay que liberarnos de esa confusión para que uno puede vivir mejor y crecer en la fe. Falsas doctrinas limiten a la gente vivir su vida eterna. No es muy complicado. Amén. Él es y da vida eterna. Como hemos definido lo que es y lo que significa. Amén. Y el hecho que uno no va a perderlo. Amén. Ahora podemos ir adelante al segundo punto en el 29, dado por el Padre. Y vamos a ver lo que significa a eso. Amén. En Juan, otra vez hay que atrasarnos a Juan 10, ¿verdad? Juan 10, en el texto, en el versículo 29, mira lo que dice. Amén. Jesús todavía hablando. Él dice, mi Padre que me las dio. Ok. Cuando Él está hablando aquí, Él está hablando como Él es el pastor y tiene ovejas y las ovejas están en su mano y Él tiene autoridad dar vida a sus ovejas, vida eterna, y que nadie puede quitarle de su mano. No que nadie puede, nadie va a quitarle de su mano. No va a pasar. La diferencia en palabras muy importante. No va a pasar. Pero ahora, cuando llegamos al 29, Él dice que mi Padre ha dado a ellos a mí. ¿Entienden? Entonces ahora podemos ver que Él entiende que el Padre, como hablamos para comenzar, es responsable. Dios es responsable. Recuerda lo que hablamos el primer domingo del mes. Él es responsable. Él no asume responsabilidad. Él es responsable. Amén. Ahora, el Padre es responsable y ha dado a las ovejas a su Hijo. Ahora, uno puede pensar humanamente hablando que Jesús está asumiendo responsabilidad, pero no necesariamente es así. Porque como el Padre es responsable, también el Hijo es responsable. Él no tuvo que decidir si va a asumir la responsabilidad. Amén. Cuando nosotros muchas veces pensamos en Dios, el Hijo, Él vino aquí, sufrió, fue a la cruz y fue sacrificado en la cruz, crucificado. Yo creo que muchas veces nosotros pensamos que Él tuvo que asumir esa responsabilidad. Para asumir una responsabilidad, uno antes entendió que no fue responsable. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Antes yo no era responsable, pero ahora voy a asumir la responsabilidad. Y generalmente uno tiene que decidir si vas a asumirlo o no. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo entiendo por decir, hay padres, como hablamos hace 2 semanas, que tienen hijos físicamente, pero no asumen la responsabilidad. Voluntariamente dicen, yo no soy responsable para este hijo.
¿verdad? Hay otros que no son sus hijos físicamente, biológicamente hablando, pero dicen, yo voy a ser responsable para este niño. Asumen la responsabilidad. Antes no hubo responsabilidad, no fueron responsables, pero tomaron la decisión asumirlo. Jesús y su obra en la cruz no fue así. Él no asumió responsabilidad. Él es responsable como Dios Padre. Él era responsable. No es como en la eternidad pasada que cuando Dios hizo el hombre sabiendo que va a pecar, porque Dios tiene que saber, porque Él sabe todo, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios tuvo que saber que el hombre va a pecar. No fue una sorpresa. No es como Jesús estaba ahí, hoy yo no sé lo que voy a hacer. ¿Voy a asumir responsabilidad o que no? Déjame tomar un tiempo para decidir si voy a ir a la cruz o que no. No fue así. Nosotros somos así. Él no. Él es responsable, pero Él admite aquí que el Padre ha dado a nosotros a Él. Es decir, que Él está sometido a su Padre. El Hijo está sometido al Padre. Y la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo siempre están alineados. No puede tener ningún tipo de discrepancia o conflicto, ¿verdad? Él está afirmando que el Padre ha dado a mí, a mis ovejas, y sí, Él es responsable y yo soy responsable para cuidar, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy responsable. Y yo no, si Él es responsable y Él ha dicho que no va a pasar, es porque es así. ¿Verdad? Nadie puede ir contra Dios y ganar. Amén. Él es el responsable y Él dice que el Padre es mayor de todo. Ahora, cuando Él dice a eso, Él está hablando acerca de autoridad. Ahora, yo voy a tratar de explicar algo que puede ser un poquito difícil o muy difícil para nosotros entender cuando estamos hablando acerca de Dios, ¿verdad? Recuerdo que tenemos toda la eternidad de entender, pero hay que tratar, hay que estar creciendo, ¿verdad? Tuvimos esa conversación ayer en la cena con mi familia, porque hay gente que están confundidos. Pongan más énfasis en el Espíritu Santo, como el Espíritu es mayor de todo. Hay otros que quieren poner todo el énfasis en el Padre. Hay otros, ustedes entienden, ¿verdad? Pero en realidad, cuando estamos hablando de la relación entre el Hijo y el Padre, Dios Padre y Dios Hijo, Jesús como el Hijo tiene que decir que el Padre es mayor de todo. No es decir que es inferior el Hijo al Padre, pero Él está hablando de la cadena de autoridad. Amén. Porque así Dios funciona. Dios Padre tiene autoridad, el Hijo está sometido a Él. Dios, el Espíritu Santo, tiene autoridad, pero el Hijo tiene autoridad sobre Él. Porque, ¿qué es lo que Jesús dijo a los discípulos en el capítulo 17? Yo voy a enviar
al Consolador o mi propio espíritu en mi lugar. Es decir, que Jesús tiene autoridad a decir, espíritu, voy a dejarte aquí. Y el espíritu está sometido. Ahora, si queremos cumplir el círculo, sería lógico decir que el Padre está sometido al espíritu. Yo no sé, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña así. Porque el problema con nosotros como hombres pecadores, cuando nosotros pensamos en una cadena de autoridad, nosotros tenemos el entendimiento que Él que está aquí es superior a lo que está abajo. Pero Dios no es así. Jesús no siente inferior a su Padre. Ni es, exacto. El Padre no siente mayor que su Hijo. ¿Verdad? Hay una armonía de autoridad perfecta que funciona con el Dios triuno, ¿verdad? Y la cosa es, nosotros tenemos que olvidar de nuestra manera de responder a las autoridades aquí en la tierra para entender quién es Dios. El hecho que uno se somete a una autoridad no significa que es menos que la autoridad o que es inferior a la autoridad. La Biblia no enseña a eso. Al contrario, ¿qué es lo que Jesús enseña a sus discípulos? El que se somete es mayor. El que es humilde es mayor. El que no es menos. ¿Por qué Él enseña así? Porque Él es así. Así es Dios. Amén. Dios es un Dios humilde. Él no está haciendo todo lo que Él hace para sentir mejor acerca de sí mismo y mantenerse en su lugar. Porque no hay nadie que puede ser Dios. Nadie puede cambiar quién Él es. Él no tiene ningún tipo de ¿cómo se llama? Esas actitudes de inferioridad cuando uno tiene un conflicto. Él no va deprimido pensando, yo tengo que probar a esa gente que yo soy quien yo soy. No, él no es así. No es así, ¿verdad? Entonces, Él en el versículo 29 nos enseña, ¿verdad? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y ahora vamos a ver la palabra. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ahora tenemos un cambio de lados. En el 28, nadie va. No va a pasar. De mi mano no va a pasar. Ahora en el 29, si estás dependiendo en el Padre, nadie puede. Nadie puede. Entonces en el versículo 28, nadie va. En el versículo 29, nadie puede. La posibilidad es imposible. No hay nada más que decir. Amén. Nadie puede quitarnos de su mano. Y también entendemos que en Romanos 8 es lo mismo que Pablo está explicando, ¿verdad? Yo, pensando en Romanos 8, obviamente hubo una confusión acerca de esa doctrina en aquel día. Para él tener que explicar todo eso a la profundidad que él hizo en Romanos 8.
Amén. Vamos a dejar eso así, porque realmente cuando estamos hablando de la seguridad de la salvación, no hay nada más que uno puede decir. Puede pensar en otros argumentos. Ay, que el Espíritu no puede estar donde hay pecado. Bueno, hasta eso no es lógico. Porque ¿quién es quien convence al pecador de su pecado? El Espíritu. El Espíritu, por decir, tiene que entrar a la discoteca de tu corazón para convencerte que estás mal. ¿Verdad? Eso es la verdad. Lógicamente hablando. Amén. ¿Tú crees que el Espíritu tiene miedo del pecado? ¿Tú crees que el pecado es como el Superman, tiene su kriptonita? El pecado no es kriptonita de Dios. Para nosotros sí, para Él no. ¿Verdad? Tenemos que entender que no hay ninguna otra opción o posibilidad. Jesús dijo, no va a pasar y no puede pasar. Ahora vamos a terminar con el último punto aquí en el versículo 30. La cosa es que nada de eso puede ser sin una santa unidad. Eso es las palabras que yo he puesto ahí para tratar de explicar eso. Dios funcionando así. Dios Padre en relación de Dios Hijo. Dios Hijo en relación del Espíritu, pero también Dios Padre en relación a nosotros, Dios Hijo en relación de nosotros, Dios Espíritu en relación de nosotros, ¿verdad? Hay una santa unidad y eso es lo que Jesús está siendo muy claro aquí. No es como el Padre tiene idea diferente que yo tengo. Amén. Él dice aquí en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y Él está aquí otra vez hablando o explicando a sus discípulos mejor la relación entre Él y el Padre, que también tiene todo que ver con la relación que el Padre tiene con nosotros y con Él como el Hijo. Amén. Mira, yo nunca voy a cuestionar a Jesús y las palabras que Él usa. Amén. Pero desafortunadamente hay gente que usa este versículo que decir que no hay, negando el mismo Espíritu Santo que existe. Porque no está mencionado en este versículo y se olviden de los otros versículos donde está mencionado. Jesús no tomó ningún error aquí. No se olvidó mencionar el Espíritu. No, es porque Él no está hablando de esa relación. Él va a hablar de esa relación en los versículos que siguen. Pero ahora Él está tratando de explicar a sus discípulos, porque mira, los judíos, su entendimiento de Dios fue Dios Padre. El Hijo viene más tarde, pero el enfoque para ahora es Dios Padre. Y Dios tuvo razón de dejarlo así con ellos en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que esa información, ellos van a confundirlo muy fácil. Israel fue un pueblo muy, vamos a decir, listo y dispuesto a alabar varios dioses. Y no quiso confundirles. No quiso a ellos pensando que Jehová son tres dioses en uno. No, es un solo Dios. ¿Verdad? Entonces Él tuvo mucho cuidado en lo que Él revelaba en el Antiguo Testamento. Pero si el Hijo de Dios ha venido, entonces tiene que estar declarado y clarificado. Amén. Sí.
Él va introduciendo más el Espíritu más tarde en el capítulo 17. Pero antes, Él tiene lo que es importante en el momento, es que entiende la relación entre el Padre y el Hijo y cómo afecta a ellos. Y Él está diciendo, ¿verdad? Yo y mi Padre somos uno. ¿Por qué Él va a decir a eso? No somos diferentes. No tenemos agendas diferentes o ideas diferentes o naturaleza diferente. Somos 100% igual. Amén. ¿Entienden? La confianza que históricamente este pueblo ha tenido en el Padre puede tener la misma confianza en mí. Porque somos uno. No te preocupa del Padre porque me conoces. Si tú has visto a mí, has visto el Padre. ¿Verdad? Porque somos, si tú quieres saber lo que el Padre cree de tu vida, pregunta a Cristo. Si tú quieres saber lo que Cristo cree de tu vida, pregunta al Espíritu. Porque es igual. La opinión sería igual. Amén. Los sentimientos serían iguales. ¿Verdad? Los motivos serían iguales. La capacidad es igual, ¿verdad? El poder es igual. El intelecto es igual. Pero todo, cada atributo toca a cada uno. Amén. Ahora, como hablamos antes, el Hijo está sometido al Padre, pero no en una manera inferior. No hay ningún tipo de inferioridad en esa relación, porque son uno. Amén. Es así porque es perfecta. Así es Dios. Para tener un Dios humilde, tenemos que tener una característica de sumisión. Amén. Si no hay una característica de sumisión, no podemos tener un Dios humilde. Y Dios dice que es humilde. Porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Amén. Así es parte de su carácter y no es inferior como nosotros creemos. Amén. Él está sometido a su Padre. Pero yo creo que el hecho más importante de este versículo 30, aparte de la relación y cómo funciona, es el hecho, para terminar, que Él es el Hijo de Dios. Porque en realidad, el punto de conflicto es esto. ¿Por qué es que uno no quiere confiar en Cristo? ¿Por qué es que uno no quiere someterse? ¿Por qué es que la gente niega a Él? ¿Por qué es que, hablando de Israel, no quisieron aceptarle? Es porque negaron el hecho que Él es el Hijo de Dios. Nada de eso es posible. Hablando de Él cuidándonos en su mano, si Él no es el Hijo de Dios. Si Él no es el Hijo de Dios, no hay salvación ahora. Si Él no es el Hijo de Dios, no hay vida eterna ahora. Si Él no es el Hijo de Dios, no hay perdón de pecado ahora. Si Él no es el Hijo de Dios y todavía estamos esperando, entonces hay mucho problema. Eso es decir que hay que negar la Biblia. ¿Verdad? Él es el Hijo de Dios. Amén. ¿Cómo sabemos a eso? ¿Cómo sabemos? Bueno, aquí tenemos evidencia. Dios el Padre lo dijo. Amén. No una vez, pero varias veces en los evangelios.
Pero vamos a enfocarnos en uno. En Mateo el capítulo 13, versículo 17, ahí con Juan el Bautista. Él fue para bautizarse, ¿verdad? Y mira lo que pasó, lo que Dios Padre dijo verbalmente. Él dijo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre dijo que Jesús es su Hijo. Amén. El Padre lo dijo. Y como yo dije, eso no fue la única vez. También pasó en el monte de transfiguración, ¿verdad? Eso es muy, muy claro. Dios Padre dijo, Él es mi Hijo. Amén. Él es. Para la gente que nada más tienen su confianza en Dios Padre, el Padre lo dijo, ¿verdad? Amén. Okay.